Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con nuestro curso de JavaScript desde principiante a experto. Hoy vamos a ver lo que se conoce como los operadores y expresiones en JavaScript. Vamos a ver los operadores aritméticos, vamos a ver los operadores relacionales, los lógicos y los de asignación. También vamos a ver lo que se conocen como los operadores ternarios y vamos a ver qué es la precedencia de los operadores. Entonces, para ello vamos de una vez a la práctica, vamos a nuestro editor de códigos Visual Studio. Ok, me encuentro entonces aquí en mi editor de código, vamos a crear nuestro archivo. Le voy a llamar index.html. Cargamos nuestra estructura básica de HTML5 y vamos a poner aquí el título operadores de JavaScript. Muy bien, abrimos nuestro archivo. Puedes abrirlo como tú quieras. Lo tengo por aquí. Vamos a colocarlo un poco más pequeño. Muy bien, aquí estamos. Vamos aquí a colocar nuestra etiqueta de JavaScript. Estamos trabajando dentro de nuestro archivo. Script, cerramos. Y lo primero que vamos a ver, ¿cuáles son los operadores aritméticos, verdad? Operadores aritméticos. Vamos a colocar un poco más grande. Ok, los operadores aritméticos que utilizamos en JavaScript son sencillos. Para hacer la suma utilizamos el positivo. Ok, para hacer la resta nosotros usamos el negativo o el guión. Para hacer la multiplicación nosotros utilizamos el asterisco, que es la multiplicación. Para hacer la división nosotros utilizamos el slash de esta forma. Sería la división. Para hacer el resto, que ya vamos a ver el ejemplo de resto, si no sabe lo que es un resto, de una división, utilizamos algo que llaman el módulo también. Le decimos el resto o el módulo de una operación. Utilizamos el símbolo de porcentaje. ¿Ok? Y para hacer la potenciación, nosotros utilizamos un doble asterisco, que es la potencia de un número. Entonces, si hacemos unos ejemplos aquí sencillos, vamos a hacer un console.log de unas operaciones. Vamos a declarar aquí dos variables para que lo veamos. La variable A, que va a ser igual a 10, por ejemplo, y la variable B, que va a ser igual a 3, por darle cualquier valor. Entonces nosotros vamos a vamos a utilizar la expresión de suma. Simplemente sumamos B o A más B. Podemos aquí duplicar y aquí abajo vamos a restar A menos B. Duplicamos y aquí abajo hacemos la multiplicación. Aquí abajo hacemos nosotros la división, A entre B. Y aquí abajo duplicamos, hacemos el módulo, que calcula el resto de una división. Y aquí abajo nosotros vamos a hacer la potenciación. Si nosotros guardamos y actualizamos aquí en nuestra consola, aquí están los resultados. Fíjate que la suma dio 13, la resta da 7, la multiplicación de 3 por 10 da 30, tenemos una división a 3.33, tenemos el resto que da 1. El resto simplemente es lo que sobra de una división. ¿Ok? Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, esta variable la ponemos en 2, sabemos que la resta de la división de 10 entre 2 es perfecta porque el resto da 0. ¿Okay? 10 entre 2 da 5 y el resto da 0. Es como cuando nosotros hacemos de forma manual una división. Si nosotros hacemos esto, hacemos 10, por ejemplo, entre 5, cabe a 2. 5 por 2, 10. Al 10, 0. Entonces el resto viene siendo esta operación que está aquí. Si nosotros, por ejemplo, hacemos 10, la misma división, 10
entre 3. El resto va a ser 1 porque aquí cabe a 3. 3 por 3, 9. Y para llegar al 10 es 1. Entonces el resto viene siendo esto. Por eso que aquí tenemos en el resto de 10 entre 3, en la primera operación, que el resto nos da 1. De resto, bueno, tenemos la potenciación, que es simplemente elevar un número a la potencia, a la n potencia. Ahora vamos a ver, esto es lo que se conoce como los operadores aritméticos. Ahora vamos a ver los operadores relacionales. Vamos a ponerlo aquí abajo. Operadores relacionales. Y los operadores relacionales son los siguientes. Tenemos el operador mayor que se escribe de esta forma. Tenemos el operador menor que al revés se escribe de esta forma. Tenemos el operador mayor o igual. Mayor igual. Tenemos el operador menor igual. De esta forma. Tenemos el operador igual igual. Y tenemos el operador distinto de. Entonces este es mayor que. Este viene siendo menor que. Este es mayor igual, perdón. Mayor igual. Este viene siendo menor igual. Este es igual. Y este es diferente de. Ok, vamos a verlo con los console.log para que veamos su funcionamiento. Vamos a hacer el console.log para que veamos los resultados. Console.log. Ponemos una condición, por ejemplo. Vamos aquí a declarar otras variables que va a ser x igual a 5 y y va a ser igual a 10. Vamos a trabajar con estas dos variables para tenerlas aquí a la vista. Entonces lo primero que vamos a preguntar es si x es mayor que y. ¿Okay? Vamos a comentar esto que está aquí arriba. Vamos a comentarlo para que no nos imprima. Entonces guardamos, actualizamos y observa lo que nos está imprimiendo. Esta línea es la que se está imprimiendo aquí. Los resultados con los operadores relacionales tienen dos posibles respuestas y las respuestas son o es true de verdadero o es false de falso, ¿ok? Son las únicas dos respuestas posibles. Entonces nos estamos preguntando aquí, x es mayor que y, entonces la respuesta es falsa porque x vale 5 y y vale 10, ¿ok? Vamos ahora a hacer un console.log y vamos a preguntar si x es menor que y, en este caso. Entonces la respuesta aquí sería true porque x sí es menor que y. Entonces vamos a actualizar y vemos que la respuesta es verdadero o true. Si hacemos otra prueba con el operador, ahora el operador menor igual, hacemos la pregunta aquí con este operador ahora de menor o igual. X es menor o igual a y, la respuesta es verdadera porque sí es menor. No es igual, pero sí es menor. Si nosotros actualizamos, fíjate que la respuesta es verdadera. Si nosotros invertimos la respuesta, x es mayor o igual a y, la respuesta va a ser falsa. Porque x no es mayor, no es mayor o igual, sino que es menor igual a y. ¿Okay? En este caso viene siendo menor, no es igual. Si nosotros guardamos y actualizamos, fíjate que la respuesta es falsa, no es mayor o igual. Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, lo colocamos a 10, la respuesta aquí va a ser verdadera porque
es mayor, no es mayor, pero sí es igual. Fíjate que 10 y 10, una de las dos condiciones se cumple. No es mayor, pero sí es igual. Por eso la condición viene siendo verdadera. Entonces devolvemos el valor aquí a 2, a 5, perdón. Y vamos con el otro operador relacional, que es el igual igual. Este operador compara el valor de esta variable con el valor de esta variable. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿y es igual a x? No, porque x vale 5 y y vale 10. Si actualizamos, entonces la respuesta es falsa. Y por último, nos hacemos la pregunta de diferente. Si x es distinto o diferente de y. Entonces la respuesta es verdadero, porque x sí es distinto de y. Actualizamos, fíjate que la respuesta es verdadera. Ahora, yo te hago aquí una pregunta. Si nosotros colocamos, por ejemplo, esta condición, console.log, y ponemos 7 es igual a 7, pero en string. Este es un 7 numérico y este es un 7 string. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál crees tú que sea la respuesta? Pues veámosla. La respuesta es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque aquí el operador está comparando el número, está comparando el valor, pero no está comparando el tipo de datos. Recuerda los tipos de datos, que es el tipo de dato numérico, el tipo de dato string, tipo de dato booleano. ¿Ok? Entonces él está comparando que los valores son iguales, aunque los tipos de datos él los está ignorando. Entonces para ello existe otro operador muy importante, que es el operador de igualdad de tipo. ¿Ok? Entonces si nosotros lo ponemos así, 3 veces igual, él va a hacer la comparación entre el valor, en este caso que es 7, pero también va a comparar los tipos. Si los tipos no son iguales, entonces la respuesta va a ser falsa. Si nosotros actualizamos, fíjate que este es el true de la respuesta, actualizamos, fíjate que ahora se convierte en falso. Entonces este es otro operador importante. También existe el caso de este operador. Si nosotros ponemos esto así, vamos a ver qué nos da. Debería ser 7 es distinto de 7, te va a decir que es falso, porque él cree que son iguales. Si nosotros le damos a actualizar, fíjate que es falso. Aunque 7 es distinto de 7 en los tipos, no es distinto en el valor. Entonces también existe este operador, que es el negado, pero con doble igual. Y ahí si si nosotros guardamos, fíjate que este se va a convertir en verdadero, porque sí son distintos. Fíjate, aquí la respuesta es verdadera. Entonces esto es importante que lo estés manejando, ¿ok? Ahora vamos a ir con otro tema. Vamos para ello a comentar todo esto. Recuerda que comentar es control más la tecla de la llave cerrada. Guardamos y vamos a ver otro tema. Vamos a subir aquí. Vamos a ver ahora otro tipo de operador, perdón, que son los operadores lógicos. Vamos a ponerlo con un comentario. Operadores lógicos. Y tenemos 3 operadores lógicos fundamentales. El operador AND, que se escribe así, en código. Tenemos el operador OR, que se escribe así. Y tenemos el operador NOT, que se escribe con el símbolo de admiración. Entonces, si hacemos unos ejemplos rápidamente, console.log, vamos aquí a comentar estas variables también para que no nos interrumpa. Y vamos a declarar aquí nuestras variables. En este caso vamos a declarar let a igual a un valor booleano verdadero y b va a ser igual a un valor booleano pero falso. Aquí voy a comparar mis dos variables booleanas. Una es verdadera y una es falsa. Entonces aquí hacemos la primera comparación. A
AND B. Y por supuesto también las respuestas son un valor booleano, falso o verdadero. En la segunda hacemos A, O. Y en la tercera hacemos A. Se utiliza de esta forma, se niega un valor. Por ejemplo, así. ¿Okay? Entonces sabemos que este es el AND, este es el OR y este es el NOT. Entonces fíjate, vamos a ver la respuesta y la vamos a analizar. Guardamos, actualizamos. Okay. La primera respuesta de este es falso, de esta expresión. ¿Por qué es falso? Porque el AND, la definición del AND es la siguiente. Para que la condición sea verdadera, los dos valores tienen que ser positivos o tienen que ser verdaderos. Únicamente para que dé verdadero, los dos valores tienen que ser verdaderos. En este caso no es falso porque los dos valores, uno solo es verdadero y el otro es falso. ¿Okay? Esa es la condición. Los dos valores verdaderos. En la parte del OR, fíjate que nos dio verdadero. En la parte del OR la condición es que uno de los valores tiene que ser verdadero. Si uno de los valores es verdadero, la operación es verdadera. Si los dos valores son verdaderos, la operación es verdadera. Si los dos valores son falsos, la operación es falsa. Entonces, uno de los valores tiene que ser verdadero para que la operación dé verdad. Fíjate que dio true. Y en la tercera, que es un not, lo que hace es negar la variable o convertirla en su valor contrario. Por ejemplo, el A, aquí estamos negando A, fíjate, y el A es verdadero. Si la negamos, entonces el A se convierte en falso. Entonces aquí podemos jugar. Vamos a colocar, por ejemplo, los dos true. Al colocar los dos true, ¿qué creen que va a pasar? Aquí nos va a dar verdadero porque los dos tienen que ser verdaderos y si se está convirtiendo, si se está cumpliendo. Aquí nos va a dar verdadero también porque uno de los dos tiene que ser verdad. Y fíjate que aquí los dos son verdad. ¿Okay? Uno de los dos tiene que ser verdad o los dos. Y aquí nos va a dar falso porque estamos negando, en este caso estamos haciendo el contrario de A. Si guardamos y actualizamos, aquí está. Nos dio el primer valor verdadero, el segundo valor nos dio verdadero también y el tercer valor nos dio falso. Si nosotros queremos, por ejemplo, que esto nos dé falso, que este valor nos dé falso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente ponemos uno en falso. O los dos. Simplemente con que uno solamente sea falso, el valor va a estar en falso. Si nos enfocamos en este valor nada más, vamos a comentar este, vamos a limpiar y vamos a actualizar. Estamos imprimiendo el valor de esta variable. Fíjate que nos da falso, porque una de las dos es falso. Si lo ponemos en verdadero, los dos tienen que ser verdaderos y ahí sí nos va a dar verdadero. ¿Ok? Vamos a evaluar esta ahora. Para que sea verdadero, uno de los dos tiene que ser verdadero, o los dos. Si le damos a actualizar, fíjate que va a ser verdadero. Pero si los dos lo ponemos falsos, actualizamos, entonces el valor queda falso. Y el último, vamos a analizarlo solo. Si negamos A, en este momento A es falso, quiere decir que se va a convertir en su valor contrario, en verdadero. Si negamos B, actualizamos, fíjate que se va a convertir en verdadero porque anteriormente es falso y lo estamos negando. ¿Okay? Si yo te hago una pregunta aquí ahora, si por ejemplo hacemos esto, console.log y hacemos esta operación, true, and o y, hacemos otro paréntesis aquí y aquí hacemos false y por ejemplo aquí hacemos or true. ¿Qué crees tú que va a ocurrir aquí en esta operación? Vamos a comentar esta.
Y nos quedamos con esta sola operación aquí. Vamos a cerrar con punto y coma. Guardamos. ¿Qué crees tú que va a dar el resultado de esta operación? Pues nosotros primero resolvemos esta operación. Falso o verdadero. Uno de los dos tiene que ser verdadero para que la operación resulte verdadera. Entonces, esta operación aquí da verdadera, porque hay un true, da verdadera. Ok, ya tenemos un verdadero aquí, esto se convierte en verdadero. Y lo comparamos con otro verdadero, con el AND. Entonces, los dos tienen que ser verdaderos. Por lo tanto, la respuesta va a ser verdadera. Vamos a ver si guardamos, actualizamos. Ok, la respuesta es true. Es lo mismo aquí, como esto nos resuelve a true, es lo mismo que hacer esto. Ok. Ahora vamos a ir con los operadores de asignación. Vamos un poco más abajo. Y los operadores de asignación, el primer operador va a ser uno que hemos utilizado mucho, que es el igual. ¿Okay? Asigna un valor a una variable, por ejemplo. El otro valor es más igual. Ya vamos a ver en qué consiste cada uno. El otro valor es menos igual. El otro valor es multiplicador igual o por igual. El otro valor es división igual. Entonces, si nosotros aplicamos eso, el primero es la asignación simple que estamos acostumbrados ya a hacer. Por ejemplo, z igual a 5. Después nosotros, por ejemplo, podemos hacer z va a ser más igual, utilizando el más igual, a 3. Y eso es lo mismo que hacer esto. Vamos a ponerlo aquí entre comentarios. Es lo mismo que hacer z va a ser igual, así solo, a el mismo z más el valor 3. ¿Te fijas? Esta operación es como una forma de simplificar esta operación. ¿Ok? Si lo hacemos ahora, z menor igual a 4, por ejemplo, es lo mismo que nosotros pusiéramos z es igual al mismo z menos 4. Es el mismo resultado. Si nosotros en la parte de la multiplicación, la misma. Z multiplicación igual a 7, por ejemplo, es lo mismo que si hubieras escrito z por 7. Y en el último, z división igual a 8, por ejemplo, es lo mismo que haber colocado z igual a z entre 8. Entonces es una forma más ordenada y simplificada de igualar una variable a su mismo valor y sumarle o restarle o multiplicarle o dividirle otro número. Muy bien, ahora vámonos más abajo a ver otros operadores que son los operadores ternarios. Vamos a ver operadores ternario. Y el operador ternario es una forma simplificada de hacer condicionales, que son, por ejemplo, el ciclo if. Aunque no hemos visto el if, quería mostrarte de todas maneras, como estamos viendo los operadores, quería mostrarte los operadores ternarios. Entonces, simplemente es otra forma de hacer condicionales un poco más abreviado, un poco más sencillo. No siempre se puede utilizar operadores ternarios. Todo depende de la complejidad del código al que lo vas a aplicar. Entonces, la sintaxis para hacer un operador ternario es la siguiente. Va a ser la condición, ¿verdad? Condición
el signo de interrogación, el valor, si la condición es verdadera, y el valor, dos puntos, el valor si la condición es falsa. ¿Ok? Entonces la sintaxis es la condición, signo de interrogación, el valor que se va a imprimir, que se va a llevar a cabo si la condición es verdadera, dos puntos, o el valor que se va a llevar a cabo si la condición es falsa. Entonces, en resumen, uno de estos valores se van a llevar a cabo dependiendo de la condición. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí, vamos a, por ejemplo, colocar una variable LED, edad, por ejemplo, va a ser igual a 18. Ponemos aquí otra variable que diga, por ejemplo, mensaje, va a ser igual a, si edad es mayor, en este caso mayor igual a 18, entonces ya esta es la condición. Fíjate que aquí tenemos una condición. Edad, está haciendo una pregunta, edad es mayor a 18. Bueno, aquí está la condición. Ponemos el signo de interrogación, ponemos el valor si esa condición se da. Entonces en este caso vamos a colocar un mensaje que diga eres mayor de edad, por ejemplo. Dos puntos. Vamos a colocar ahora la condición si la primera condición resulta en falso. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sería? Eres menor. Cerramos el punto y coma. Y ahora vamos a imprimir en console la respuesta. Console.log. Vamos a imprimir entonces el mensaje, ¿no? Analizamos. Primero va a ser la condición. ¿Edad es mayor o igual a 18? ¿Sí o no? Si es sí, eres mayor de edad. Si es no, eres menor de edad. Entonces en este caso va a dar true porque la edad es 18, ¿cierto? Guardamos y actualizamos. Vamos a limpiar primero aquí. Actualizamos. Fíjate que nos da eres mayor de edad. Se imprime entonces el mensaje porque la variable obtiene el valor que da este resultado ternario, que es eres mayor de edad, porque la condición es verdadera. Si nosotros ponemos ahora a 16, guardamos y actualizamos, entonces vamos a tener eres menor de edad. Entonces vamos a hacer otro ejercicio aquí pequeño. Por ejemplo, ¿qué crees tú que devolvería esta variable aquí? Por ejemplo, esta condición que diga 5 es mayor a 3, signo de interrogación, ponemos sí. Si no es así, ponemos no. Imprimimos console.log, imprimimos R. ¿Qué crees tú que da? Debería dar sí, ¿verdad? Porque 5 es mayor que 3, entonces dice que sí. Vamos a ver. Aquí está. Sí. Ok, vamos a comentar todo esto y nos vamos a ver otro temita. Vamos a ver lo que se conoce como la precedencia. Esto es muy importante que lo sepas. Precedencia de operadores, que no es más que el orden en que se aplican los operadores. Si tú tienes una operación muy grande donde hay un conjunto de operadores que ya hemos estado viendo, si hay operadores OR, AND, NOT, si hay operadores relacionales, todos esos operadores, tú tienes que saber el orden en que se lleva a cabo toda esa operación. Ya lo vas a entender con un ejemplo. Si yo te pongo aquí esta operación, la variable de resultado, por ejemplo, va a ser igual a 5 más 3
más o por 2. Esto también se aplica en lo que es la matemática, ¿ok? ¿Cómo tú harías esta operación? ¿Qué resultado crees tú que da esa operación? Entonces allí tienes que saber lo que es la precedencia. Tienes que saber cuál es el orden en que se va a hacer la operación. Porque no es lo mismo que yo diga 5 más 3 por 2, que yo diga 3 por 2 más 5. ¿Ok? Entonces vamos a imprimir ese resultado. Console.log de resultado. Guardamos, actualizamos. El resultado dio 11. Ahora, ¿por qué dio 11? Quiere decir entonces que si dio 11 fue porque hizo primero esta operación, 3 por 2, 6, y ese 6 lo sumó a 5. Entonces la precedencia del signo de multiplicación es mayor a la del signo más. Primero se hace la multiplicación y después se suma el valor. ¿Okay? Esa es la parte de la precedencia. Entonces a continuación te voy a pegar aquí algo para que tú veas el orden de las precedencias. Vamos a comentarlos. Y fíjate que de primero tenemos que los paréntesis tienen mayor precedencia de todo. ¿Okay? Si nosotros en esta operación colocamos paréntesis aquí y paréntesis aquí, ¿cuál crees tú que sería el resultado? Si la precedencia es mayor en paréntesis, pues vamos a verlo. Fíjate que ahora el resultado es otro, la 16. ¿Por qué? Porque el primero hizo lo que está dentro del paréntesis y después lo multiplicó por el 2. 5 más 3, 8 por 2, 16. Entonces ya sabemos que el paréntesis es el que tiene la mayor precedencia. Como segunda precedencia es la potencia. Primero hace la potencia, el resultado de potenciación. Si nosotros hacemos, por ejemplo, aquí esto elevado a la 2, vamos a ver el resultado. Sería 31. ¿Por qué? El primero agarró, hizo la potenciación, que sería 5 por 5, 25. Después viene la suma. Después viene la multiplicación. Y aquí este dio 25. La multiplicación es 6. Sería 6 más 25. Y el resultado da 31. ¿Ok? Vamos a ver ahora la precedencia, la tercera precedencia, que es la multiplicación, luego la división y el módulo. ¿Okay? Estos tienen menor precedencia que la potenciación. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo más adelante. La cuarta, como cuarta precedencia, vemos que está la suma y está la resta. En la quinta posición tenemos las comparaciones. Comparaciones que son los operadores relacionales. Como sexta precedencia tenemos los valores de igualdad. Y como séptima precedencia tenemos los operadores lógicos. ¿Okay? Es importante que sepamos esto, cómo funciona, para entender la lógica de nuestro código. Entonces vamos a hacer aquí unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, ¿qué devolvería aquí? ¿Qué devuelve esta operación? Podemos poner 2 más 3, por ejemplo, por 4. Vamos a hacer mayor que 10. Vamos a una lógica aquí de AND. 5, por ejemplo, menor a 6. ¿Qué devolvería esta operación? Si nosotros lo igualamos a una variable, operación va a ser igual a todo esto. ¿Qué crees tú que eso devolvería? Conociendo la precedencia
de los operadores. Entonces tenemos que, si vamos aquí en el orden, tenemos que el paréntesis es la precedencia mayor, ¿no? No tenemos paréntesis en esta operación. Luego viene la potenciación, tampoco tenemos potenciación. Luego viene la multiplicación, sí tenemos la multiplicación, que es esta. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es multiplicar estos valores. Entonces lo mismo que yo agarro, borro esto y 3 por 4. De todas formas, primero vamos a ver el resultado. El resultado da 31. No tenemos más nada. No, aquí esto vamos a borrarlo. Vamos a borrar esto aquí y vamos a imprimir console.lot el operador, la variable op de operación. Guardamos, actualizamos y esa variable da, ese resultado da true. Vamos a analizar por qué. Lo primero que vamos a hacer es guiarnos por la precedencia, ¿no? La primera precedencia es los paréntesis, pero en esta operación no tenemos paréntesis. La segunda precedencia es la potenciación, tampoco tenemos potenciación en esta operación. La tercera precedencia tenemos una multiplicación y aquí sí la tenemos. Entonces quiere decir que esto lo vamos a hacer. 3 por 4, 12. Vamos a colocar una vez el valor. 12. Después viene otra precedencia de división. No tenemos división. Tenemos otra precedencia de módulo. Tampoco tenemos módulo en esta operación. Vamos a las sumas y las restas. Si tenemos suma, quiere decir que esta suma la podemos llevar a cabo. La 14. Muy bien. No tenemos resta. Seguimos en esta precedencia que es la quinta, que son los valores relacionales o de comparación. Y aquí nos encontramos con dos valores de comparación. Tenemos este valor y tenemos este valor. Entonces aquí nos preguntamos lo siguiente. 14 es mayor que 10. Entonces la respuesta es verdadera. Entonces la respuesta es true. Y aquí nos preguntamos lo siguiente. 5 es menor que 6. La respuesta es verdadera. Y por último, la última precedencia, no tenemos aquí igualdad ni OR, no tenemos el operador OR, pero sí tenemos el operador y, que es la última precedencia. Y esta operación true y true da igual a true. Si nosotros guardamos aquí, la operación sigue dando true, normalmente. Muy bien, entonces aquí te muestro un resumen de lo que vimos en esta clase. Importante, nosotros tocamos lo que son los operadores. Hicimos una pequeña definición de lo que es un operador. Simplemente es un símbolo que utilizamos para realizar operaciones sobre uno o más valores, que son los llamados operandos. Por ejemplo, el signo más, que es uno de los muy usados. ¿Okay? Tenemos también los operadores aritméticos. Aquí tenemos el más, el menos. O sea, la suma, la resta, la multiplicación, división, el resto lo que llamamos módulo y la potenciación. También vimos lo que son los operadores relacionales, mayor que, mayor igual, menor igual. Tenemos este que es el símbolo de igualdad, este es de la igualdad absoluta, completa, el término de distinto que, y este es el distinto que absoluto, que compara los tipos, tanto el valor como el tipo. También vimos los operadores lógicos, AND, operador AND, el operador OR y el operador NOT. Vimos también los operadores de asignación, importante, el valor que siempre usamos para asignar variables, que es el igual simple, el más igual, menos igual, multiplicador igual y el división igual. También vimos los operadores ternarios que nos permiten hacer condiciones sencillas en una sola línea y esta es la sintaxis. Y por último vimos un tema muy importante que es la precedencia de los operadores. Aquí tenemos el orden que lo puedes ir revisando e ir practicando. Muy bien, esta fue la actividad anterior. Vamos a hacer esa práctica rápidamente.
donde vimos nosotros las variables, que son las variables. Vamos a declarar 4 variables con LED y una constante con los distintos tipos de datos primitivos de JavaScript y que describan una persona. Por ejemplo, LED peso igual a 50. Y vamos a imprimir con un console todas las variables. Ok, este es sencillo, vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a cerrar este archivo y vamos a crear uno nuevo. Lo vamos a llamar práctica.html. HTML. Ok, hacemos nuestro script. Y el ejercicio dice, se trata de los datos primitivos de JavaScript. Entonces, una variable con LED, vamos a ponerle nombre, o vamos a poner esa variable con const, porque el nombre lo podemos definir como estático, ¿no? Cualquier nombre. Una variable con LED, por ejemplo, edad. El ejercicio dice, ok, dice que escribamos 4 variables con LED y una con const. Entonces podemos colocar aquí, por ejemplo, la variable is student, es estudiante. Vamos a colocar esto en inglés. Name, nombre. Edad, así, en inglés. Is estudiante. Esto lo podemos colocar porque como es una variable como de pregunta. Entonces si es true es porque sí es estudiante. Si es falso es porque no es estudiante. Vamos a hacer otra variable con LED que diga, por ejemplo, profesión. Y esa variable es un string. Por ejemplo. Y otra variable, vamos a ponerlo en inglés. En este caso sería occupation. Ok. Y una última variable con LED que sería, por ejemplo, tenemos un valor true, tenemos un valor string, tenemos un valor numérico. El valor valor es booleano, perdón. Numérico. Tenemos una constante. Lo ponemos como nombre. Que también es un string. ¿Qué otro dato primitivo nos falta? Bueno, nos falta un define, nos falta nulls, pero eso no tiene sentido que se lo coloquemos en... Vamos a poner, por ejemplo, dirección. Bueno, no la ha puesto, entonces vamos a poner que la dirección es nula. Puede ser así. Y vamos a imprimir entonces todos esos valores. Console.log. Y lo podemos imprimir así. Nombre. Así lo podemos hacer en español. Nombre, 2 puntos. Ponemos aquí una coma. Y ponemos la variable name. Ponemos otra coma. Aquí entre comillas ponemos es estudiante. Como una pregunta. De esta forma. Ponemos otra coma. Podemos colocar aquí ocupación. Ocupación. 2 puntos. Ponemos una coma y ponemos la variable occupation. Ok, vamos a poner un poco más pequeño. Nombre, es el nombre, estudiante. Ponemos aquí la variable que no la puse. La variable is student. Ok, una coma. Ocupación, la variable occupation.
y aquí ponemos otra coma, ponemos la variable, ponemos aquí entre string, ponemos dirección, dos puntos, ponemos una coma y ponemos aquí nuestra variable address. De esta forma, vamos a ponerlo así. Esta es una forma de imprimirlo. Otra forma de imprimirlo sería con un objeto. No hemos visto objeto, pero te lo voy a mostrar. Sería así. Sería nombre, dos puntos, la variable name, coma. Y aquí vamos a repetir los valores para copiarlos. Aquí sería es estudiante. Aquí ponemos la palabra, la variable isStudent. Aquí ponemos ocupación. Aquí ponemos la variable occupation. Y la variable, aquí ponemos dirección. Sería la variable address. Esta es otra forma de imprimirlo, como un objeto. Le damos formato. Entonces vamos a ver cómo se imprimen. Primero vamos a comentar esto para ver cómo se imprime el que está aquí arriba. ¿Okay? Vamos a abrir nuestro archivo. Okay, estamos trabajando con el console.log. Fíjate cómo se imprime. Nombre, Jesús Alvarado, es estudiante, true, ocupación, ingeniero, dirección, nula. Ahora vamos a ver cómo se imprime de la otra forma. Vamos a comentar esto y vamos a descomentar esto. Guardamos, vamos a imprimir como un objeto. Actualizamos. Fíjate cómo se imprime como un objeto, ¿no? Dirección null, es estudiante, true, ocupación ingeniero y el nombre. Ok, entonces ya aquí estaría resuelto el pequeño ejercicio que enviamos en la clase pasada. Ahora aquí tenemos una actividad para la próxima clase. Vas a hacer lo siguiente. Escribe un programa en JavaScript que realice las siguientes tareas. La primera tarea, calcular el promedio de 3 notas. Entonces vamos a pedir al usuario que ingrese 3 notas entre 0 y 100. Calculamos el promedio con la media aritmética de las 3 notas usando los operadores aritméticos, por supuesto. Como tercera actividad, o como tercer punto, segundo punto, vamos a determinar si el estudiante aprobó o reprobó. Entonces aquí están las condiciones. Si el estudiante o si el promedio es mayor o igual a 70, muestra la palabra aprobado. ¿Okay? Si el promedio es menor a 70, muestra la palabra reprobado. Y por último tenemos que usar un operador ternario para hacer esta verificación. ¿Okay? Ya vimos operador ternario, recuérdalo. La tercera actividad o la tercera pregunta es verifica si el estudiante tiene derecho a una beca. Entonces, aquí tenemos otra condición. Si el promedio es mayor o igual a 90, muestra felicidades, tienes derecho a una beca. Si no, muestra no tienes derecho a una beca esta vez. Tenemos como último punto aquí que use operadores lógicos para combinar las condiciones. ¿Ok? Y como último punto vamos a mostrar un resumen. Puede ser en un objeto como lo hicimos ahorita en el ejercicio o como tú quieras mostrarlo en un console.log. Vas a imprimir las notas ingresadas, el promedio calculado y los resultados de la verificación. Entonces a usar la creatividad para que pongas en práctica tus conocimientos de JavaScript. La única manera de que aprendas a programar es practicando, echando código como dicen por allí. ¿Okay? Para la próxima clase estaremos viendo el módulo 2, que se trata de control de flujos. Estaremos viendo la clase 5, que se trata de estructuras condicionales.
Allí estaremos conociendo lo que es el ciclo if, else y operadores ternarios. Seguiremos trabajando con operadores ternarios. Bueno, hasta aquí esta clase. Espero que te haya gustado. Por favor, comparte. Por favor, comenta. Por favor, suscríbete. Y nos vemos en la próxima. Recuerda que se trata del camino y no del destino. Chao. Gracias.